vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Diego, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La vida eterna consiste en que conozcas a Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. En efecto, Él, resucitando de entre los muertos, ha sido constituido por Dios, autor de la vida y Señor de todo lo visible y lo invisible. Pero seguramente no pedirías hoy esta vida que se te da con el bautismo si no conocieras ya a Cristo y quisieras ser su discípulo. ¿Has escuchado sus palabras y deseas observar sus mandamientos? Sí. ¿Has participado en la vida y en la oración de la comunidad? Sí. ¿Has hecho todo esto con la intención de llegar a ser cristiano? Sí. Ustedes, padrinos, lo juzgan ante Dios, que es digno de ser admitido a los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Están dispuestos a seguir ayudando con las palabras y el ejemplo a este candidato de quien han dado testimonio para que siga sirviendo fielmente a Cristo? Sí, Padre. Oremos. Te damos gracias, Padre misericordioso, por Diego, a quien ayudaste de muchas maneras para que te buscara, y hoy ante la Iglesia responde a tu llamamiento. Concédele pues benignamente que logre llegar con alegría a la plena realización de tus designios de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Diego, entra en la iglesia para que tomes parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios. Es un día muy especial ya que Diego se va a bautizar, se va a confirmar, va a hacer la primera comunión y se va a casar. Pues ya nomás le va a faltar la unción de los enfermos, creo, ¿verdad? Entonces, son todos los sacramentos los que va a recibir y abrir bien, ensancharlo para escuchar su palabra, para hablar con Él, para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, para orar por estos hermanos nuestros, uno que va a empezar a formar parte de la comunidad de discípulos y los dos juntos en una verdadera comunidad de vida y de amor que es el matrimonio, para que lleven a buen término esta obra que hoy inician. Aquí venimos para hacer oración. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste
la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la comunión fraternal, en la fracción del pan y en las oraciones, toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor que hizo el cielo y la tierra, los bendiga desde Sión. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Sentados. Creo que la mayoría sabe que los sacramentos en la iglesia son 7. Que no os lo recuerde, pues es otra cosa. Pero son 7 los sacramentos. 3 de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Los otros 2 son sacramentos de curación o de sanación, la unción de los enfermos y la confesión. Y los 2 últimos, orden sacerdotal y matrimonio, son sacramentos de servicio. Los de iniciación cristiana, como su nombre los dice, son el principio de todo un proceso de vida espiritual, de crecimiento en la fe. Y comienza con el bautismo. El bautismo nos incorpora a ese dinamismo que tiene la vida de Dios, el plan de Dios realizado por Cristo, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, y que nos invita a que nosotros nos involucremos también en este plan de salvación. Diego pues va a
involucrarse en este plan, en este proyecto salvador, recibiendo los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso primero se tiene que bautizar, se tiene que confirmar y ya después recibe la Eucaristía y celebra el sacramento. Pues recibirá bautismo, confirmación y Eucaristía y podrá celebrar ya como católico el sacramento del matrimonio. Entonces, el sacramento pues es un signo de una realidad que vemos, pero que esconde una realidad que nosotros no vemos. Así son todos los sacramentos. El ejemplo con lo que se explica un sacramento es la relación que existe entre el humo y el fuego. Nosotros cuando vemos humo podemos afirmar que ahí hay fuego. Entonces vamos a ser testigos de la celebración de estos sacramentos. Vamos a ver algunas cosas materiales, que es lo sensible, pero que van a esconder una realidad invisible, pero real. Pues pidámosle al Señor que en la celebración de los sacramentos que hoy vamos a celebrar, podamos descubrir a través de nuestra fe el verdadero sentido que deben de tener los sacramentos en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Diego, pasa por favor. Oremos por este querido candidato que solicita los sacramentos de Cristo y también por nosotros pecadores, para que acercándonos a Cristo con el corazón arrepentido y creyente, caminemos siempre por el camino de la vida. Van a decir: te rogamos, Señor. Para que Dios nuestro Padre renueve y avive en todos nosotros el espíritu de la verdadera penitencia, roguemos al Señor. Para que muertos al pecado por medio del bautismo y vivificados por Cristo, podamos manifestar su gracia en nuestra vida, roguemos al Señor. Para que este siervo suyo, Diego, confiando en el amor de Dios y que arrepentido de corazón se disponga a salir al encuentro de Cristo Salvador, roguemos al Señor. Para que purificado de todo pecado, libre de toda opresión, camine por las huellas de Cristo que quita el pecado del mundo, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo lo purifique y lo encamine hacia la búsqueda de la santidad, roguemos al Señor. Para que consepultado con Cristo por el sacramento del bautismo, muera al pecado y viva para siempre, y viva siempre para Dios, roguemos al Señor. Para que acercándose al Padre fructifique en santidad y caridad, roguemos al Señor. Para que el mundo por cuya salvación el Padre entregó a su Hijo, crea en el amor de Dios y se entregue a Él, roguemos al Señor. Hacemos la confesión general de nuestros pecados. Diego, por recibir los sacramentos de iniciación cristiana, no se confesó, porque el bautismo borra todos los pecados, ¿verdad? De aquí en adelante ya lo tendrá que hacer, pero por ahora él no se confesó, ¿verdad? No, porque el bautismo le va a perdonar todos sus pecados. Todos los demás reconocemos que somos pecadores y pedimos humildemente perdón a Dios diciendo: yo confieso ante de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavizado por el pecado la libertad de tus hijos, te rogamos humildemente por este siervo tuyo, que habiendo experimentado los halagos del mundo y las tentaciones del demonio,
se reconoce pecador ante ti. Dígnate librarlo del poder de las tinieblas por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, y fortalecido con la gracia de Cristo, protégelo a lo largo del camino de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es este óleo de salvación con el que te ungimos. En el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te descubro esta. No más el botón. Queridos hermanos, imploremos la misericordia de Dios Padre sobre este siervo suyo Diego, que pide el santo bautismo. Que el mismo Padre Celestial que lo ha llamado y lo ha conducido hasta aquí, le conceda la luz y la fuerza para entregarse con decisión a Cristo y profesar la fe de la Iglesia, y lo renueve por medio del Espíritu Santo, a quien vamos a invocar sobre el agua. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Diego, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna? Diego, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, y te ha concedido el perdón de todos tus pecados, te unja ahora con el crisma de la salvación, para que, incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo Rey. Amén. Diego, has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Recibe esta vestidura blanca, símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Ya sabemos que la luz representa a Cristo, Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y está significado en el cirio pascual, que cada año se bendice el sábado santo por la noche. Los que asisten a las celebraciones de Semana Santa pues lo entenderán un poquito, otros pues ni les interesa, y otros solamente se preguntan qué velota tan grandota y tan gordota ponen allí en la iglesia, pero no sabemos ni por qué. Se mantiene encendida durante 50 días hasta Pentecostés,
encendido el cirio en cada celebración. Después solamente se encienden los bautismos, confirmaciones, primeras comuniones y misa ezequial. El bautismo simboliza la fe que Dios nos da para que iluminemos nuestro caminar por este mundo con la palabra, con las enseñanzas, con el ejemplo de Jesús. Diego pues va a recibir en este momento esa luz de Cristo, es decir, esa luz de la fe, para que ilumine su peregrinar por este mundo. Diego, ya has renacido en Cristo y has sido hecho miembro suyo y de su pueblo sacerdotal. Ahora te falta recibir el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Este Espíritu que es el Señor, que el Señor envió a sus apóstoles el día de Pentecostés y que por medio de ellos y de sus sucesores se da a los bautizados. Tú pues recibirás igualmente la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido prometida, con la cual, configurado más plenamente con Cristo, podrás dar testimonio de la muerte y resurrección del Señor, y serás hecho miembro activo de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo en la fe y en el amor. Oremos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por este Hijo suyo que renunció ya a la vida, que renació ya a la vida eterna por el bautismo, para que envíe abundantemente sobre él al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu fortalezca con la abundancia de sus dones y con su unción, lo configure perfectamente con Cristo, el Hijo de Dios. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha hecho renacer de nuevo, que ha hecho renacer de nuevo a este Hijo tuyo por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre él al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Diego, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo, con tu espíritu. Bueno, ya es un miembro más de la Iglesia, del pueblo de Dios, ya es católico, ahora sí. Entonces vamos a pasar a la celebración del sacramento del matrimonio, pero antes lo felicitamos por haber tomado esta decisión de hacerse cristiano, discípulo de Jesús. Le podemos dar un aplauso. Pasa con tu esposa. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Diego y Jazmín han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable, amorosa e inteligentemente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Se toman de la mano. Dices, yo, Diego, te acepto a ti, Jazmín, como mi esposa, y prometo serte fiel,
en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jazmín, te acepto a ti, Diego, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirma este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Sus anillos y sus arras, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya, Jazmín. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Diego, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jazmín, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendrá, de que no falte lo necesario en nuestra vida. Diego, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, Diego y Jazmín, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Después de cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Diego y Jazmín salud y paz, trabajo y alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, viviendo la intimidad de su hogar, no sea insensible a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, roguemos al Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los papás de Diego y Jazmín se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Diego y Jazmín, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría
y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate de tus hijos Diego y Jazmín, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida, por los siglos de los siglos. En este día en que Diego se va a poder dirigir a Dios como su Padre, por el sacramento del bautismo que ya ha recibido, los acompañamos también junto con Jazmín para que también por primera vez como esposos se dirijan a Dios con las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Diego y Jazmín, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a invocar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, les van a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida. Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en matrimonio, por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo,
a fin de que, completado con el sacramento de la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Diego y Jazmín, tu mano amorosa, e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor, y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Jazmín, para que pueda cumplir sus obligaciones de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo Diego, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente en el banquete celestial, por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Este es Jesucristo, que tanto amó a su esposa, la Iglesia, hasta el extremo de morir por ella. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Diego y a Jazmín, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Diego y Jazmín, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea su fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen todos un buen día. con su cuerpo y su sangre y su divinidad en este sagrario. Ténganlo presente siempre. Cuando vengan aquí a la iglesia y pasen por el medio, siempre tienen que hacer una reverencia. Si no pueden hacer genuflexión, que es doblar la rodilla derecha, cuando menos una reverencia en señal de respeto, en señal de que reconocen que Él está allí. Ahora vamos a ver. Para alabarte,
Male domingue también dache, male dominganero cati, Juanini cuerpo sancha namachudache. Bisa pichukura shati, caballo de dacha la cuadrada cuña. Male domingue también dache, male dominganero cati, Juanini cuerpo sancha namachudache. Shespariña, chitamigo, hace disfrita tu cuba, al caballo canimali pisquilla. Dale domingue la cuera, sanalita su bichanda, la caída, al caballo y gloria igual.
cani magitisia, dale dominguita fuera. Male dominguita mendache, male dominganero cati, Juan indico el puntan shanga machudashi. Dumisa pichukura shati, caballo mendache shanga cuadrara puya. Male dominguita mendache, male dominganero cati, Juan indico el puntan shanga machudashi. Sheparina, tutita amigo, tita tu cuba, ari caballo, cani mali pisquilla. Male dominguita guedashi, tanali casuli shandala tangaita librin, ari caballo, hiki loriarigua. Sheparina, tutita amigo, tita tu cuba, ari caballo, cani mali pisquilla. Male dominguita guedashi, tanali casuli shandala tangaita librin, ari caballo, hiki loriarigua.
Yo creo que no, ahora está en el acto no tendrían batallas en la cuestión, no. Ahora es que uno de ahora para no, más que nada uno, Dios me ha puesto en el piso, como no voy a saber si voy a tener, también que se más arriba, más que nada uno, invitaré a para que te dice, ya anda con una vez. Traten de no, tienen bueno, capaz de hacer no. Y que quizás por lo que no se me como el otro, no me han visto nada. Sí te acabó de entrar. Casi me quitan las. Dios me llama. Dios me llama. Creo que. No. Mejor no. Yo tengo que tomar ya que necesitan cuatro. Quitas que. Ya. Dios mío. Con pero o sea no es que luego los Dios me llama. Dios me llama ya. Dios me llama ya.
Parece que están buscando, llaman donde ustedes fueras que acá. Vea, Alice Allison de hija. Por favor, ni andan con ni harán el cambio, pues no. Ese es mejor era irse a un taxi, mejor ahí no yo ando ya me estoy niñando, pero yo se cambió pues algo, no será que exactamente, se no se va a tener no pegó, quis van dando de ¿qué fue? No, tampoco.
pero es una noche estamos sin siempre listo. Pero siempre andan esperando. Aquí espíritu para después atender la noche cuando aguanta cuesta más por aquí no yo nada no veo a despertar igual Dios mío.
Llegó el ritmo caliente, pa' que baile mi gente. Olviden ya sus males y únanse al ambiente. Bailando muy contentos, se olvidan los lamentos. Estamos ya cabales, ¿por qué? Llegaron los González. Muévete mamacita, baila de quebradita, al ritmo sabrosito, baila de caballito. Olvida ya tus males, baila como tú sabes. Ambiente bien caliente para toda la gente, con botas y sombrero y chaleco de cuero. Del baile ya no sales, ¿por qué? Llegaron los González.
Dios me. Dios me llamó, ya. Dios me llamó, ya. Dios me. Dios me llamó. Dios me llama ella. Dios me llamó ella. Dios me llamó ella. Dios me amó. Gracias, madre. Dios me llama, mamá. Dios me llamó, ya. Dios me llamó. Ya. Dios me amó. Dios me llama, madre. Dios me amó. Dios me llamó. Dios me amó. Gracias, madre. Dios me llama, madre. Dios me llamó. Ya. Dios me amó. Dios me llamó. Gracias.
Sí que ni está agua.